record. Ahí está grabando. Ok, bueno, ¿alguna duda de lo que hemos visto? ¿O alguna duda de lo que no hemos visto? ¿O algo que haya quedado pendiente de algún ejercicio? Ok, entonces, primeramente vamos a empezar viendo una duda que tenían, ¿ok? Y bueno, que me mandaron por correo, entonces vamos a revisarla ahorita en estos minutos, ¿no? Y era sobre la reposición del segundo examen parcial. Ujú. Entonces, en la pregunta 2, o el problema dice, 2 dice, durante un proceso de colada continua horizontal del aluminio, el aluminio fundido pasa por un molde permanente enfriado por un ducto de cobre interior que transporta un flujo de agua líquida. El aluminio entra al ducto 80 grados por sobre su temperatura de fusión y debe salir 30 grados por debajo de su temperatura de fusión. Por otra parte, el agua debe entrar a 25 grados centígrados y salir a 27,5 grados centígrados. Se procesa un flujo másico de medio kilogramo de aluminio cada minuto de proceso. Considere que el proceso es adiabático. No va a haber pérdidas de calor, ¿no? Em, y bueno, tenemos los datos, que básicamente pues es el CP del aluminio, tanto sólido como líquido, su lambda de fusión y su temperatura de fusión. Y del agua, pues tenemos también el CP del agua líquida y gaseosa y su temperatura de ebullición y su lambda de ebullición, ¿no? Además de la densidad del agua. Entonces tenemos bajo qué límites van a ser válidas estas expresiones. Aquí lo importante es que tenemos que entender el proceso, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es que el aluminio va a pasar por un molde permanente. Entonces originalmente es líquido, un aluminio líquido. Va a perder temperatura. Dice que originalmente está 80 grados por sobre su temperatura de fusión. Entonces, si está a 80 grados por sobre su temperatura de fusión y sale 30 grados por debajo de su temperatura de fusión, quiere decir que está empezando 80 grados arriba de 660 y que va a terminar 30 grados abajo de 660. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy entra líquido, pierde 80 grados, solidifica y después se enfría el sólido otros 30 grados. Entonces hay que considerar todas esas fuentes de calor. Por otra parte, el agua entra a 25 y sale a 27,5. En ese rango de temperatura, pues no va a cambiar su estado de agregación, va a ser agua líquida. Ujú. El agua y el aluminio no se tocan, o sea, el agua corre por adentro del molde, el aluminio pasa por una pared aislada del molde, entonces no se van a tocar porque si no, pues sería problemático. Pero si el agua líquida entra fría y va a salir un poquito más caliente, ¿no? O sea, va a recorrer el molde evitando que el molde se caliente y que por lo tanto falle de alguna manera, ¿no? Em, mm, lo que vamos a ver es eso, que va a entrar fría y va a salir un poquito más caliente. Y bueno, esto ya se recircula un tanque para que se vuelva a enfriar y otra vez seguir con el proceso, ¿no? Entonces, bueno, ya que entendimos el proceso, pues ahora sí ya lo podemos ir resolviendo. Y dice, de acuerdo al texto del problema y teniendo en cuenta la ley de Hess, plantea un balance de calor para el proceso descrito. Pues para eso, pues podemos hacer uno de los esquemas que yo les había enseñado. Entonces pueden usar cualquiera de los que vimos en clase, ¿no? Em, Pero pues a mí el que me gusta más que nada, déjenme ver cómo está planteado para que... Ok. Entonces podríamos hacerlo como a mí me gusta, que es enfriarlo hasta 25 grados centígrados todo siempre, o podemos hacerlo un poquito más sencillo, ¿no? Pues en este caso podríamos plantearlo así. em, que van a ser dos calores.
Entonces, su calor del aluminio que parte de 740, siendo líquido, y llega a 630, siendo sólido. Pues esa sería una primera fuente de calor. Y luego tendríamos un segundo calor, que es el agua que pasa de 25 a 27.5. A mí en lo personal me gusta más siempre llevar todo a 25 grados centígrados, de esta manera. Ujú. Que el aluminio parta de 740, lo llevemos a su estado estándar, luego calculemos el calor para subirlo a 630 y luego tomemos en cuenta el calor del agua. Esa es otra opción. Diferencia, pues aquí yo simplemente calculo H1 como que sería la suma de H1 y H2. En este caso, ¿qué perdería de información? Pues perdería la magnitud de H2, ¿no? No sé cuánto calor todavía tiene almacenado el aluminio cuando abandone el proceso. En este caso, sí puedo saberlo, ¿no? Porque lo separé. En este caso, no. Simplemente sé cuánto calor perdió el aluminio, pero ya no puedo calcular cuánto tiene todavía remanente. Son dos opciones, cualquiera de las dos es válida, ¿no? Vamos ahorita a resolverlo con que es más sencillo. Y bueno, la segunda pregunta es: ¿cuál es el calor que requiere absorber el proceso de colada continua del aluminio, considerando el enfriamiento de 80 hasta 30 grados por debajo de la misma, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya lo estoy acotando. Estoy diciendo que hagan de aquí, no que hagan de acá, ¿no? Simplemente que consideren de 80 a 30 por debajo. O sea, y ese calor, pues tiene varios fuentes, ¿no? Entonces, lo primero es que, pues, va a depender del flujo molar de aluminio que estemos procesando. En este caso son medio kilogramo por minuto, entonces hay que convertir esto a mol para poder tenerlo en las mismas unidades en las que tenemos el CP, que son calorías sobre mol Kelvin. Donde estamos el flujo molar, ¿no? Mol por unidad de tiempo, en este caso mol por minuto. El primer calor, pues, va a ser el calor que viene de enfriar el líquido. Está a 80 por encima de su temperatura de fusión, entonces van a ser de 740 hasta la temperatura de fusión, 660. ¿Qué ocurre en la temperatura de fusión? Que solidifica. Entonces yo no tengo la lambda de solidificación, pero sé que es un proceso inverso a la fusión. Por lo tanto, a la lambda simplemente le cambio de signo. Entonces, para la lambda de solidificación, pues es la lambda de fusión, pero con signo negativo. Luego ya de que solidificó, pues hay que enfriar el sólido, porque el sólido sale 30 grados por debajo de su temperatura de fusión. Entonces vamos a integrar desde 660 hasta 630 el CP del aluminio sólido. Y con estos tres calores, pues yo ya podría calcular cuál es la magnitud de H1. ¿Tienen dudas de esta parte? No, profe. Ok, entonces esa parte pues está más o menos sencilla. Esto pues sí lo pueden sacar, ¿no? A mí me da 61.851 calorías por minuto. Luego viene el otro, ¿no? ¿Cuál es el flujo de calor para el proceso que disipa a través del flujo de agua? De la respuesta en calorías sobre mol. ¿Por qué hay que darle en calorías por mol? Ok, o más bien en calorías por mol y en función del flujo molar de agua. ¿Por qué hay que darle en función del flujo molar de agua? Pues porque no conocemos el flujo de agua. El flujo de agua que tenemos por aquí, simplemente nos dice que debe ser el suficiente para que se respeten estas condiciones de proceso. Es decir, que el aluminio entre 80 por sobre su temperatura de fusión salga 30 por debajo, que el agua entre 25 y salga a 27.5. Yo puedo hacer un balance de materia, por así decirlo, sobre el aluminio, en donde el que entra es igual al que sale, porque no estoy considerando pérdidas por oxidación ni por nada, por ningún término fuente. Y del agua, pues también simplemente diría que el agua que entra es igual a la que sale. Pero en este caso no hay ningún límite para cuánta agua estoy metiendo y sacando. ¿Cuál sería el límite? Pues el balance de energía. Entonces aquí hay que resolver el balance de energía para poder resolver el balance de masa. No conozco pero sé qué condiciones de operación vamos a tener, y es que el agua va a entrar a 25 y va a salir a 27.5. Entonces hay que integrar el CP del agua líquida. ¿Por qué líquida? Porque
no vamos a cambiar de fase. O sea, no hay un cambio de temperatura que incluya en pasos intermedios un cambio de fase. Aquí simplemente es un calor sensible. Entonces, lo que vamos a resolver o lo que podemos calcular es esto de aquí adelante. Por eso se les pide aquí que den el valor de X, que sería la respuesta de esta integral. Ujú. Pues se les pide esta parte de aquí. ¿Cuál sería el valor de esa integral? Esa integral. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que resolver es eso. Y vamos a dejarlo en términos del flujo de agua. ¿Ok? ¿Dudas de esta parte? No. No. Ok. Todo viene a la 4. ¿Cuál es el flujo volumínico de agua bajo las condiciones de proceso diabáticas? Pues en este caso, pues para calcularlo necesitamos hacer uso del balance de energía. ¿Ok? Pues ya les había dicho que el de materia no lo podemos resolver tal cual, ¿no? Porque no hay nada que me limite el flujo de agua. Nada más es que lo que entra va a ser igual a lo que sale. Va a salir a diferente temperatura, entonces si consideramos expansión térmica, pues el volumen no va a ser el mismo de agua, pero la masa sí, la masa no va a cambiar, ni el número de moles. No tenemos términos fuente ni nada que lo vaya a cambiar. Entonces aquí para el balance, pues vamos a considerar H1, que es todo esto, y H2, que es este. Eh, no conozco, eh, ay, no conozco el flujo de agua, pero es lo único que desconozco. Lo demás, todo ya lo conozco. Esto de aquí arriba da un número, porque conozco el flujo, conozco el CP, conozco los límites de integración, conozco el valor de la lambda de Fuchs, entonces esto me está dando un número. Esto de aquí adentro también me está dando un número. Entonces nada más tengo que sacar ese número, el otro número, y lo que me quedaría de incógnita es este valor, el flujo de agua, dentro de la ecuación de balance, que sería H1, que es este de aquí arriba, y H2, que es el flujo multiplicado por el valor de la integral. El valor de la integral sí lo puedo calcular, entonces simplemente tengo que despejar el flujo de agua. Ujú. ¿Qué es lo que quedaría? Pues nos quedaría así, ¿no? Que sería el flujo de agua va a ser igual, pasaría positivo, y va dividiendo esta parte de aquí. Va dividiendo este término. Pero negativo, este sí se mantiene negativo. Entonces el flujo de agua pues sería la respuesta de esto. Ujú. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? No, no, profe. ¿No? ¿Sí queda más claro? Y ahora dice, ¿qué pasa si hubiera pérdidas de calor? Pues va a cambiar nuestro balance de energía, ¿no? Entonces, en lugar de esta de aquí, hay que agregarle un último término, que serían las pérdidas de calor. Y las pérdidas de calor, pues también nos dan el valor, calorías por minuto. Pues es negativo porque son pérdidas. Están saliendo del sistema, lo está perdiendo el proceso. ¿Qué hacemos? Pues otra vez, despejamos el flujo de agua. Pues lo que tenemos que hacer, pues es este calor pasa sumando. Este calor también pasa sumando. Y lo dividimos entre este y aquí. Y entonces ya tendríamos el otro flujo. Simplemente hay que sumarle esas pérdidas. ¿Ok? Y ya quedaría. Esta la respuesta, pues ya la podrían sacar. Ujú. Se lo piden en flujo volumínico, entonces todavía hay que
multiplicar con cambiarlo a flujo másico y luego considerando la densidad, pues ya lo convierte en flujo volumínico. Pero nada más. Sí, sería lo que faltaría. ¿Pues tienen alguna duda? De este problema. No, ¿Queda profe. claro? Sí. Ok. Pues igual, cualquier duda, pues me la pueden mandar, me la pueden escribir ahorita, lo que sea, ¿no? Y la vamos resolviendo. Entonces, ya estaría, ¿no? Yo creo que ya con eso ya lo pueden resolver. Mm, ¿Qué más? Creo que nada más. Em, de lo otro, ¿tienen alguna duda? Ya el sábado es examen y pues no vamos a tener clase el miércoles porque es feriado. Entonces no sé si tengan alguna duda de balance de transporte de momento para fluidos. Balance microscópico. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Ya acabaron el problema? ¿Cómo van? ¿Hay dudas? ¿Ya listos para el examen? Eh, ¿De qué tienen duda? ¿Pudieron acabar el problema? Eh, este, entonces, bueno, si no hay dudas de pues vamos a revisar algún otro si quieren para que practiquemos. Mm, o no sé, aquí cuánto les dio la expresión, cómo quedó al final, cuánto les da C1 y C2. Nos va a quedar la clase de lunes, donde vamos a ver la solución del examen parcial. Y nos va a quedar la clase de el miércoles de la próxima semana, donde ya les voy a dar calificación. ¿Sale? No sé aquí mm, cómo vayan. Si sí lo acabaron, no lo acabaron, tienen dudas del planteamiento. No lo acaban. ¿Por qué no lo acaban? ¿Tienen alguna duda? O
pues les falta dedicarle. Sí, este es el del día sábado. El sábado lo que vimos fue un poquito, unas dudas que tenían de conversión de unidades. En la tarea vimos un poquito un cálculo de temperatura de flama del departamental, cómo se hacía. Y y empezamos a plantear Pues habíamos llegado hasta el momento en el cual tienen que calcular las constantes. A ver, recapitulando. Les había dicho, bueno, lo primero pues es entender el problema, plantearlo, ¿no? Pues ya leímos el enunciado, entendimos cómo era el sistema, ¿no? Hicimos un pequeño esquema, lo vimos de frente y entendimos que esto está sólido y fijo, y esto también es un sólido, pero que tiene un movimiento angular. Pues lo que va a hacer es que en las paredes, pues la velocidad del aceite va a ser igual a la velocidad del sólido. Eso se llama condición de no deslizamiento. En el caso del eje sólido, pues la velocidad va a ser cero. Entonces este aceite que está pegadito aquí tiene velocidad de cero. En el rodamiento la velocidad no es cero y solo tiene componente angular. Entonces aquí va a tener una cierta velocidad, que va a ser igual a la que tiene el giro del rodillo, ¿no? Una pequeña capa de aceite tiene la misma velocidad, igual por no deslizamiento. Ahora, ¿qué es lo importante o qué es lo que hay que considerar? Que, pues si este se mueve y este se mueve, como es un medio continuo, no hay ningún resquicio entre el fluido o algo que lo haga discontinuo, pues va a generar un perfil suave, ¿no? Va a generar una función suave de velocidad, que va a ser derivable y todo lo demás, ¿no? Entonces, el chiste es que eso pues genera un gradiente, ¿no? Pues va a partir de cero y aquí va a tener una velocidad. Entonces vamos a ver pues diversas flechitas de distintos tamaños, ¿no? Dependiendo de donde estemos parados. Pues entre más cerca aquí, más cercano a cero, entre más cerca aquí, más cercano a uno. Ya entendimos el proceso y empezamos a hacer suposiciones. Suposiciones, la primera es flujo laminar. Ahorita nosotros no sabemos trabajar flujo turbulento todavía. Sabemos flujo laminar. Y para flujo laminar sabemos que se deben resolver dos ecuaciones. ¿Qué ecuaciones se deben resolver cuando estamos simulando o modelando un proceso de flujo laminar? Transporte de momento con flujo laminar. ¿Qué ecuaciones tenemos que resolver? ¿Qué ecuaciones eran? ¿Conservación de qué y conservación de qué? ¿Cuál resolvíamos siempre? Cuando hacíamos balance de macroscópico de energía térmica, ¿qué resolvíamos primero? ¿Balance de qué? Antes de hacer el balance de calor, hacíamos un balance de qué? Pues de materia, profe. De materia, ¿verdad? Entonces aquí estamos resolviendo energía, pero no es energía térmica, es energía mecánica. Entonces yo quiero hacer el balance de energía mecánica, pero antes de hacer el balance de energía mecánica, tengo que hacer un balance de qué? De materia. De materia. Entonces el balance de materia siempre se debe de cumplir. Pues cuando yo estoy haciendo una simulación de flujo laminar o estoy haciendo un modelo de flujo laminar, siempre voy a resolver ecuación de continuidad, que la ecuación de continuidad es la conservación de masa, es el balance de materia. Y ecuación de Navier-Stokes, que esa va a ser la conservación de energía mecánica, va a ser la conservación de momento. Entonces, cuando yo digo en mis suposiciones
Flujo laminar, lo que estoy diciendo es voy a resolver continuidad y voy a resolver Navier-Stokes. Si yo dijera flujo turbulento, además le voy a meter un modelo de turbulencia. Ya vimos un poquito algunos ejemplos de modelos. No se tienen que aprender de memoria ni las ecuaciones de continuidad, ni Navier-Stokes, ni el modelo de turbulencia. Lo que tienen que entender es qué están resolviendo y por qué lo están resolviendo. Pues continuidad es el balance de materia. ¿Qué tenemos? Tenemos acumulación, tenemos flujo en dirección Z, en dirección angular, en dirección radial. Flujo másico, que sería, la densidad, que es masa por unidad de volumen, multiplicado por una velocidad, pues nos da un flujo másico. Bueno, un flux másico, en realidad. Pero pues un flux sería un flujo por unidad de área. Pues aquí estamos resolviendo fluxes, ¿no? Y este pues es el cambio de la masa por unidad de volumen. O sea, es un cambio de masa por unidad de volumen. Lo que estamos resolviendo es eso, conservación de materia. En este caso también tengo una acumulación, que es el cambio en el momentum, que es la densidad por la velocidad a lo largo del tiempo. Bueno, el momentum es masa por velocidad, pero bueno, aquí va por unidad de volumen, ¿no? Luego tenemos estas velocidades de aquí, que quiere decir que hay transporte convectivo, entradas y salidas de transporte convectivo. Tenemos el gradiente de presión, que también vimos que era una fuente de momentum en su momento, ¿no? En la clase de la unidad 4. Tenemos de aquí, que es el transporte viscoso o difusivo, el cual pues está basado en el tensor de esfuerzos. Y bueno, pues tiene que ver con la viscosidad, ¿no? Que habíamos dicho que es una constante de proporcionalidad que nos dice qué tan bueno es el fluido para transferir el momento o cuánto esfuerzo requiero para mantener una cierta velocidad en el mismo. Y tenemos términos fuente, ¿no? Sí, términos fuente, por ejemplo, aquí la gravedad. La gravedad es una fuerza que puede hacer que se mueva el líquido. Pues entradas menos salidas convectivas, entradas menos salidas viscosas o difusivas, entradas menos salidas debido a la presión, términos fuente debido a la gravedad, la acumulación. Entonces estamos teniendo la misma ecuación que habíamos resuelto, simplemente cambia la forma en la cual vemos entradas y salidas. Ahora, eso es lo que decimos cuando es flujo laminar, que hay que resolver estas dos, pero yo resolverla así en esta forma, pues no puedo. Sobre todo porque se resuelven acopladas. Entonces, yo normalmente uso métodos numéricos para resolver. Pero bajo ciertas suposiciones, suponiendo lo suficiente, sin alejarnos de la realidad de lo que sería el problema, pues podemos llegar a una ecuación diferencial que sí podamos resolver. Y eso es lo que estamos buscando en nuestros ejercicios, que lleguemos a ecuaciones diferenciales que nosotros podamos resolver con nuestros conocimientos previos que tenemos de cálculo y tenemos de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Entonces, bueno, flujo laminar quiere decir que voy a resolver continuidad y Navier-Stokes, o balance de masa y balance de energía mecánica. ¿Ok? ¿Dudas de esa parte? Tienen que repasar, muchachos, porque se les están yendo los conceptos fundamentales. Pero no estamos aquí para que ustedes se aprendan de memoria las ecuaciones, ¿no? Estamos aquí para que entiendan por qué hay que resolver esas ecuaciones. ¿Qué estoy haciendo yo como ingeniero? ¿Por qué tengo que usar esas ecuaciones? ¿Por qué tengo que simplificarla? ¿Por qué no tengo que simplificarla? Entonces es cuestión de que entiendan los conceptos base y con los conceptos base van a entender mejor lo que están haciendo. Luego otra suposición que tenemos es flujo en una dirección angular. ¿Por qué decimos que hay solo flujo en una dirección? Pues porque leímos el enunciado y entendimos el proceso. Entonces estamos viendo que es una barra o un rodamiento infinitamente largo en comparación con su espesor, que pues va a haber simetría angular, porque no importa dónde yo tome un corte, pues va a ser simétrico. No hay una razón por la cual, por ejemplo, este lado del rodillo gire más rápido que porque es un sólido continuo, con un fluido continuo. Entonces no hay una razón para la cual haya cambios, o sea, va a ser igual.
si yo mido la velocidad aquí, que si yo la mido aquí, que si yo la mido aquí, que si yo la mido aquí, o sea, siempre se va a mantener angularmente. Y como es muy largo, pues no importa dónde yo corte, siempre voy a ver lo mismo. Cómo se comporta esta cara de aquí va a ser igual a cómo se comporta aquí adentro, aquí adentro, aquí adentro, o en la cara del otro lado, ¿no? Entonces eso también lo tenemos, ¿no? Ahora no hay nada que haga que se mueva el líquido en esta dirección. Si por ejemplo lo pusiéramos vertical y dijéramos, bueno, vamos a considerar el efecto de la gravedad, ahí ya tendríamos una fuente de momentum, ¿no? Sí, se me escapan, pero sí. Sí, no se preocupe, pues, no es de que, o sea, no es un crimen no saberlo, ¿no? Nada más repasen un poquito, o sea, entiendan, intentan entender, ¿ok? Este, sí, o sea, lo importante es que lo entiendan, o sea, no tanto que se vuelvan expertos en aprenderse esto, ¿no? Esto no les sirve de nada, sino que entiendan qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto. O sea, lo importante es eso, que sepan qué estamos nosotros representando con esta ecuación o qué representa esta ecuación físicamente. Bueno, les decía, entonces aquí yo no lo tengo vertical. Sí puede haber un efecto de la gravedad, aunque lo tenga horizontal. Sí puede haber, pero ahí es cuestión de que nosotros cuantifiquemos qué tanto es ese efecto. En este caso, pues lo podemos despreciar. Lo podemos despreciar y de hecho aquí lo pusimos, es una de las suposiciones, ¿no? Que no se considera el efecto de la gravedad. Ahora, ¿puede haber diferencia de presión? Pues sí, pero no tenemos ninguna bomba que haga que se mueva. Y como es un sistema que no es muy grande, pues podemos despreciar esa diferencia de presión que hay debido a la altura, ¿no? O sea, la altura que hay aquí y aquí, pues va a ser una diferencia de presión muy pequeñita, ¿no? Atmosférica. Pues no va a haber nada que lo haga moverse vertical, no va a haber nada que lo haga moverse radialmente, pero el hecho de que esté rodando esto implica que está arrastrando una capa de aceite, a pesar de que en el centro pues esto esté fijo y eso haga que el aceite pues esté estático aquí en las inmediaciones, ¿no? Aquí va a haber movimiento. Pues una de las cosas es que esto es continuo. Entonces esto nos va a hacer que el aceite que va aquí, que va muy rápido, no es como que aquí va rápido y ya de repente cae y se hace cero todo, ¿no? Pues eso físicamente no es lo que está pasando, sino que ese aceite arrastra una capita de aceite de aquí adentro, arrastra una capita de aceite de aquí adentro, arrastra una capita de aceite de aquí adentro, arrastra una capita de aceite. Entonces cada vez reduciendo más la velocidad angular hasta que llegue a cero en este eje, ¿no? Es un perfil continuo. Y pues para obtenerlo, eh, únicamente se está moviendo en la dirección angular. Por eso aquí en las suposiciones ponemos que el flujo va a ser solo en dirección angular, porque es la única fuente de momentum que va a tener nuestro aceite. No se va a mover por diferencia de presión, vamos a despreciar la gravedad. Lo único que va a hacer que se mueva es ese arrastre, ¿no? Que está sintiendo en dirección angular. Por eso aquí nuestra suposición es que el flujo es en una dirección. Entonces, flujo laminar implica que resuelvo dos ecuaciones, continuidad y Navier-Stokes. Flujo en una dirección implica que no hay ninguna fuente de momentum en ninguna de las otras dos direcciones, solo en la dirección angular. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Entonces ya tenemos flujo en una dirección. Después, la suposición es estado estacionario, porque no es lo mismo si yo empiezo a arrancar el giro a que si yo ya lo dejé girando una hora, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a arrancar esto, pues no empieza inmediatamente con la velocidad omega, ¿no? Sino que empieza con una velocidad baja y se va acelerando el rodamiento hasta que se estabilice. Entonces, si yo quiero ver ese avance lento en lo que sería la velocidad del fluido debido a que está cambiando la velocidad del rodamiento, pues ahí tendría que hacerlo transitorio porque quiero ver eso. O, por ejemplo, que en algún momento el rodamiento se detenga. Entonces, si se detiene, pues no es como que el aceite deje de girar de inmediato, ¿no?
Si yo detengo el rodamiento, que además no lo voy a detener así de golpe, no va a ser tan abrupto, sino que pues hay que irlo desacelerando. Pero si yo lo detengo, va a cambiar también aquí porque la velocidad va cambiando. Entonces ya el arrastre que siente el aceite, al principio pues ya no lo va a tener, pero pues sí lleva inercia porque ya se estaba moviendo. Si yo detengo el rodamiento, el aceite va a seguir girando cierta cantidad de tiempo, dependiendo de su viscosidad, ¿no? De la velocidad que tenía, inclusive de la densidad del aceite. Entonces depende de muchas cosas, pero puede mantener una cierta inercia. Si yo quiero ver cómo se frena, pues entonces yo tendría que decir que es transitorio, porque ahí estoy viendo un cambio a lo largo del tiempo, ¿no? A lo mejor está con esta velocidad, al segundo, pues baja a la mitad, ¿no? A los 2 segundos, a lo mejor baja un 30%, y entonces así vamos viendo cómo evoluciona la velocidad del aceite. Pero si no me interesa eso, si únicamente me interesa cómo trabaja la mayor parte del tiempo, que es lo que normalmente vamos a ver, pues entonces puedo hacer estacionario, que es que no va a cambiar con el tiempo. O sea, no me interesa cómo cambia con el tiempo, sino ya quiero un momento en el cual ya está totalmente desarrollado, ya no va a cambiar a lo largo del tiempo, la velocidad del rodillo ya está constante y así se va a mantener. Entonces, todo eso implica si yo quiero verlo transitorio o estacionario, en este caso estacionario. Entonces la acumulación va a ser cero, eso es lo que estoy diciendo. Si digo estacionario, la acumulación, que es el cambio con el tiempo del sistema, va a ser cero de todo. ¿Ok? Luego dice el flujo completamente desarrollado, es lo que les decía, ya dejé suficiente tiempo el rodamiento moviéndose para que ya no cambie con el tiempo el patrón de flujo, sino que se mantenga. Coordenadas cilíndricas, esa parte es muy importante. ¿En qué coordenadas lo voy a resolver? Yo no estoy forzado a resolver esto en coordenadas cilíndricas. Lo podría hacer en coordenadas cartesianas. Si hago el cambio de coordenadas, podría hacerlo inclusive en esféricas, si hago el cambio de coordenadas, pero no tiene tanto caso que yo represente un cilindro en otro tipo de coordenadas si las cilíndricas me van a dar un buen resultado. Pues me voy a quedar con las coordenadas cilíndricas, que son lo que más se aproxima a la forma geométrica de mi sistema. De hecho, es un cilindro, ¿no? Como tal. Simplemente está hueco, porque lo que yo estoy resolviendo es para el aceite nada más, ¿ok? Entonces es un cilindro hueco, lo que voy a resolver. Entonces, las coordenadas cilíndricas son las que voy a elegir. Si tuviera que hacer otra cosa, a lo mejor me conviene más cartesianas o esféricas, pero ya depende de qué estoy simulando. En este caso, pues simplemente por la similitud geométrica, pues cilíndricas es lo mejor. Fluido incompresible. Vimos las propiedades de los materiales y vimos que es un fluido incompresible. Y un fluido incompresible es aquel que no tiene un cambio en su densidad con respecto al esfuerzo que está sintiendo. Y esa es una parte muy importante. Tiene que ver con los esfuerzos. Puede ser que la densidad cambie con la temperatura, puede ser que cambie con la composición química, pero si cambia con el esfuerzo ya no es incompresible. O sea, con lo demás puede cambiar. Eso no hay ningún problema, ¿no? Cuando yo estoy haciendo mi balance de momentum, únicamente me interesa si cambia con el esfuerzo, porque si cambia con el esfuerzo, entonces ya no va a ser incompresible, donde es muy importante la definición de flujo compresible, sobre todo en los gases. En los gases, porque hay una cosa que se llama flujo supersónico, y ese flujo supersónico tiene como característica principal que hay compresibilidad en el fluido. Entonces, si va muy rápido mi fluido, va a ser compresible. Va a requerir un cierto esfuerzo para que yo vea ese cambio. Pero si yo estoy moviéndome en velocidades bajas con presiones bajas, entonces mi fluido va a ser incompresible. La densidad va a ser constante. Y el hecho de que la densidad sea constante me permite hacer simplificaciones en las ecuaciones. Por ejemplo, aquí yo ya estoy tomando una ecuación de Navier-Stokes para fluido incompresible y newtoniano, ¿no? Esferas. Normalmente sí solo se usa en esferas, pero no hay nada, o sea, matemáticamente no hay nada que te impida formar o cambiar las coordenadas de una placa a una esfera o viceversa.
pero ingenierilmente, pues sí, no es lo más conveniente, ¿no? O sea, matemáticamente no hay un límite en el cambio de coordenadas, siempre y cuando tú lo realices correctamente, puedes hacerlo, o sea, puedes hacer el cambio de coordenadas entre un sistema y otro. No hay nada que te lo impida, no hay nada que diga que está mal, pero sí va a ser pues más complicado dependiendo de qué estés haciendo, ¿no? O sea, a lo mejor te estás complicando mucho la vida por algo que no vale la pena. Entonces, normalmente sí solo se usa para esferas, y esferas estamos hablando de partículas que están inmersas dentro de un fluido, burbujas de un gas que están ascendiendo. Eh, ¿Qué más podría ser? Inclusiones no metálicas adentro de un metal líquido, o sea, en general, sistemas particulados, ¿no? Inclusive podríamos llegar a simular inyecciones de gas adentro de un líquido como esferas, y sí podría ser una buena aproximación dependiendo de qué estemos trabajando y su tensión superficial. Entonces depende de eso, del sistema que estemos resolviendo. Pero matemáticamente no hay nada que te impida usar coordenadas esféricas para resolver, por ejemplo, o el problema de la capa que cae, nada más que para empezar yo no lo haría porque pues es mucho esfuerzo y pues tampoco domino tantísimo el cambio de coordenadas, pero pues sí se puede, o sea, lo puedes usar, solo que pues lo mejor es que solo lo uses cuando tienes una esfera, ¿ok? Entonces, bueno, a ver, estábamos viendo incomprensible. Newtoniano, el fluido newtoniano es muy importante y es aquel cuya viscosidad no cambia con la velocidad o con la fuerza que se le está aplicando. Tienen muchas aplicaciones los fluidos no newtonianos, que son aquellos cuya viscosidad sí cambia con el esfuerzo, pero la mayoría de los fluidos son newtonianos, bajo las condiciones en las que operamos. Hay, por ejemplo, de fluidos no newtonianos que tengan cotidianamente, pues está el que se usa en las puertas que tienen como seguros hidráulicos, no sé si las han visto, que son puertas que se cierran, las que se cierran solas. Ven que tienen un cilindro del que sale nuestro eje que va a empujar la puerta, y que si yo la intento azotar se pone dura. Entonces se pone dura porque le estoy ejerciendo un esfuerzo grande a lo que sería mi fluido no newtoniano, es decir, de viscosidad variable, y eso hace que la viscosidad incremente. Entonces, al incrementar la viscosidad, necesito más fuerza para continuar ese movimiento, y pues por eso no la puedo azotar, ¿no? Porque hagan de cuenta que el fluido se pone como sólido, o sea, se pone duro. Esto depende de muchas cuestiones, sobre todo de la magnitud de la fuerza. Es muy similar a lo que sería el compresible, pero la mayoría de los fluidos son newtonianos en nuestro entorno, ¿no? Hay unos no newtonianos, como les digo, algunos geles, por ejemplo, son no newtonianos. En la mezcla de maicena con agua es no newtoniana, y esa es pues el ejemplo, como uno de los ejemplos más clásicos. No sé si hayan ido al universo y hayan visto que hay como una pileta con agua y maicena en el cual pues puedes correr sobre el agua si vas rápido, ¿no? O sea, si corres rápido, puedes usar o correr sobre el agua como si fuera un sólido, pero si vas lento, la viscosidad baja, entonces te hundes. Eh, Ese es un ejemplo de fluido newtoniano, ¿no? Si estudian fluidos newtonianos, pues, más bien fluidos no newtonianos, que son los de viscosidad variable, hay una rama de la dinámica de fluidos que se llama reología, que es la encargada de estudiar esa parte. Tienen mucha importancia en muchos procesos, pero pues para nosotros en la mayoría de los casos no los vamos a ocupar, ¿no? Y dicho eso, pues lo más importante del fluido no newtoniano para o más bien del fluido newtoniano para nuestra aplicación que estamos usando ahorita, es que la viscosidad va a permanecer constante.
Entonces, en lugar de usar el tensor de esfuerzos, puedo sacar la viscosidad de ese tensor de esfuerzos y dejar esto en términos de gradientes de velocidad. Entonces, simplemente, pues esta ecuación de Navier-Stokes para fluido incompresible y newtoniano tiene esas simplificaciones de la densidad y la viscosidad ya implícitas. Entonces, ya no van a tener como ese problema. Pero, pues, esa es la parte de estos dos, ¿no? Dice que no consideremos el efecto de la gravedad, eso ya lo discutimos, simplemente es porque está muy pequeñito el sistema y no queremos complicarnos demasiado, ¿no? La podemos despreciar. No hay diferencias de presión porque pues tampoco hay ninguna fuente que nos genere alguna diferencia de presión y pues para un sistema tan pequeñito la presión atmosférica ya o metalostática más bien no es tan grande, ¿no? No, bueno, en este caso no es metalostática, ¿no? La presión estática del aceite. Entonces, en este caso no es un metal, es un aceite. Pues su presión estática no es tan grande, su diferencia de presión entre lo que sería este punto y este punto. Si yo ya tengo, no sé, esto, pero no sé, de 20 metros de diámetro, a lo mejor y ahí sí ya no puedo despreciar el efecto de la presión, porque me alejo mucho del comportamiento ideal, pero en este caso como es chiquito, no hay problema. Simetría angular, por lo que les decía que no importa dónde yo me pare, pues la velocidad se va a mantener, ¿no? Entonces, con respecto al ángulo, es totalmente simétrico. Y la última es que se va a considerar que es simétrico en Z, porque este corte que estoy viendo aquí, que a lo mejor es esta, pues se va a repetir aquí, 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 Entonces no va a haber transporte de momentum en esa dirección, en dirección Z. Entonces podemos considerarlo como una condición de simetría para eliminarlo, ¿no? Es simetría entre comillas, ¿no? Simplemente es para eliminar este término que tenemos aquí. El cambio de momentum angular con respecto a Z. Este de aquí, pues va a ser cero, va a ser igual a cero para este sistema en particular, ¿no? Entonces, eso es con las suposiciones. Ya tenemos las suposiciones, lo que hacemos es copiar nuestras ecuaciones gobernantes, que en este caso es continuidad, que es la conservación de masa, y Navier-Stokes, que es la conservación de momento. Las copio y las simplifico. ¿Cómo las simplifico? Pues hago uso de las suposiciones. Entonces aquí en este caso, pues tengo estado estacionario, por lo tanto la acumulación es cero. Tengo flujo en una dirección que es angular, solo hay movimiento en esa dirección. Entonces, flujo en una dirección, la velocidad angular es distinta de cero. Pero la velocidad radial y la velocidad en z van a ser cero. Entonces puedo eliminar estos términos. Ahora ya tengo igual a cero, ¿no? Con su signo negativo que está aquí. Lo distribuyo. Esto lo puedo simplificar. Densidad y posición radial, pues la podemos pasar del otro lado. El negativo también. Como cualquier cosa por cero nos va a seguir dando cero, pues me queda esta de aquí, ¿no? Que es la derivada de la velocidad angular con respecto al ángulo. Lo que me está diciendo es que el flujo que entra, o el cambio en flujo en dirección angular va a ser igual a cero. Más bien eso, el cambio de flujo másico en dirección angular va a ser igual a cero. O sea, sí, siempre va a tener el mismo flujo, por así decirlo. Entonces, esta es mi ecuación de continuidad. Simplifico también la ecuación de Navier-Stokes, porque yo dije que iba a resolver el flujo laminar, entonces necesito las dos ecuaciones. Ahora, para Navier-Stokes, pues también podemos decir que es estado estacionario, con lo cual eliminamos este término. También podemos decir que el flujo es en una sola dirección. Entonces, la velocidad radial es cero. Cero por lo que sea es cero. Velocidad radial cero, por lo que sea es cero. Velocidad en z también es cero. Se hace cero. Y como la velocidad radial es cero, pues su cambio también es cero. Entonces esto se hace cero por el flujo en una dirección. La diferencia de presión no la vamos a considerar. No vamos a despreciar el efecto de la gravedad. Y hay simetría en z, ¿no? Habíamos dicho. Entonces esta de aquí también la hacemos cero. Luego tengo este de aquí y este de aquí. Estos de aquí son la ecuación de continuidad multiplicada por algo y la ecuación de continuidad derivada, ¿no? La segunda derivada de la ecuación de continuidad. Y la ecuación de continuidad me dice que esto es cero. Entonces, si esto es cero, quiere decir que cero por lo que sea es cero. Y la derivada de cero, pues también me da cero.
copio mi expresión, entonces es este de aquí, por la viscosidad pues la podemos pasar dividiendo, 0 entre lo que sea sigue siendo 0, y nos quedamos con esta de aquí. Ahora vean que aquí ya solo depende de la posición radial, lo que es la velocidad angular. Entonces ya es una derivada en lugar de una derivada parcial. Y esta de aquí pues ya la puedo resolver. Entonces la derivada nos va a decir que el cambio en la velocidad angular con respecto al radio va a ser igual a 0, que tiene mucho que ver con lo que estamos resolviendo, con el planteamiento del problema. Entonces yo estoy diciendo que este es un radio, este es otro radio, y a lo largo de esos radios la velocidad angular va a cambiar. Y es justo lo que está describiendo mi ecuación gobernante. A lo largo del radio, la velocidad angular va a cambiar. Eso es lo que está expresando esta ecuación, mi ecuación gobernante. Ahora yo solo resuelvo esta porque al momento de meter esto aquí y esto aquí, yo ya acoplé continuidad con Navier-Stokes. Entonces únicamente esta expresión ya me representa toda la física del problema. Implica que se conserva masa y que se conserva momento. Esta de aquí. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Listo. Pues habíamos dicho, pues esto ya lo vamos a resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Pues por separación de variables, ¿no? Pero antes necesitamos pues conocer las condiciones de frontera específicas. ¿Por qué? Porque aquí, cuando yo resuelva esto, que es mediante integrales por variables separadas, pues me van a quedar dos constantes de integración, porque yo no sé los límites de integración. Pues al quedarme dos constantes, pues yo necesito saber cuánto valen esas constantes. Para lo cual yo necesito las condiciones de frontera, que son dos puntos en los cuales yo sé exactamente cómo se comporta mi ecuación de conservación. Y en este caso del rodamiento, pues estamos viendo que las fronteras, pues va a ser este eje sólido, que es todo este círculo, que está posicionado en R igual a KR. Y va a ser el otro círculo, el del rodamiento, que está posicionado en R igual a R y cuya velocidad va a ser el ángulo, ¿no? A pesar de y de este lado, pues va a ser la velocidad angular. La velocidad va a ser la velocidad angular y aquí en el centro, pues la velocidad va a ser 0. Entonces, eso es lo que yo voy a escribir en R igual a KR, R igual a KR. La velocidad, pues va a ser 0 porque esto está fijo. Hay una capita de fluido que va a tener la misma velocidad. Condición de no deslizamiento nuevamente. Luego en otra, en R igual a R, la velocidad angular es omega. En R igual a R, la velocidad angular es omega. Nuevamente porque pues va a tener la misma velocidad que tiene el rodamiento por no deslizamiento, lo que es el aceite. Entonces estas condiciones de frontera son para el aceite. ¿Cómo se está comportando el aceite en las fronteras? ¿Sí? ¿Queda claro? Okay. ¿Cómo lo resolvemos entonces? Mi problema. Pues lo primero, pues es que ya tengo mi ecuación gobernante. Y es una ecuación diferencial. Hay que aplicar una técnica para resolver ecuaciones diferenciales. Ahorita llegamos a una ecuación muy sencilla, por lo tanto la podemos resolver por separación de variables. Entonces paso la diferencial de radio de un lado, del otro lado me queda la diferencial de integro ambos lados. Entonces, la integral de esta diferencial, pues me queda lo que es el interior de la diferencial. La integral de 0 es una constante. Me va a quedar lo de adentro igual a una constante. Aquí podríamos intentar saber cuánto vale esta constante, pero necesitaríamos una condición de tipo Newman. Como aquí tenemos solo dos de tipo Dirichlet, yo no sé cuánto vale la diferencial en un punto. Yo solo sé cuánto vale la velocidad en un punto. Entonces aquí no puedo sustituir para obtener el valor de C1. Tengo que seguir integrando. Entonces simplemente este R lo paso multiplicando y nuevamente separo variables. Entonces de este lado R y diferencial de R y del otro lado la diferencial de lo que está dentro, ¿no? Integro ambos otra vez. Entonces integral de la diferencial, pues me queda lo que hay dentro de la diferencial.
integral de R de R es R cuadrado sobre 2, más una constante de integración. Aquí este C1 sobre 2, pues no deja de ser una constante. Entonces lo podemos escribir como solo la constante, por R más C2 sobre R. ¿Y por qué por R o sobre R? Porque pues aquí tenemos una R que pasa dividiendo aquí y aquí va dividiendo también, ¿no? Entonces, esta de aquí es mi función de la velocidad o mi velocidad en función de la posición radial, velocidad angular en función de la posición radial. Sin embargo, pues no sé cuánto vale C1 ni C2. Entonces, llegado a este punto, sí voy a sustituir las dos ecuaciones de tipo Newman, digo Dirichlet. Las dos condiciones de frontera de tipo Dirichlet las voy a sustituir en mi ecuación para obtener el valor de C1 y de C2. Pues me van a dar dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Por qué? Pues distribuyo o más bien sustituyo lo que son las condiciones de frontera y la ecuación una a la vez, ¿no? No puedo sustituir las dos condiciones de frontera al mismo tiempo. Pues primero sustituyo que la velocidad angular va a ser 0 en R igual a KR. Y en la otra sustituyo que la velocidad va a ser igual a omega en R igual a R. Entonces ven que son muy parecidas las dos ecuaciones. Son dos ecuaciones con dos incógnitas. Y tengo que resolverlas para obtener el valor de C1 y de C2. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Aquí hay... Ah, no. No, no, no. Estaba viendo si me habían mandado una duda por correo. Pero no. Ok, todo bien. Ok, entonces pues vamos a resolver pues a ver, intenten despejar, no sé, C1 de aquí para obtener el valor, o sea, despejan C1, ¿no? Sustituyen ese C1 acá y obtienen el valor de C2 y luego pues regresan aquí para obtener el valor de C1. Entonces intenten sacarlo y vamos a ver cuánto da C1 y C2. Vamos a esperar 5 minutos y ahorita le seguimos para que lo, este, lo intenten, muchachos. Lo intenten.
Ok. Ujú. Ok, entonces, ¿cuánto les dio? Si se pudo, no se pudo, lo intentamos. ¿Qué hacemos? A ver, no estoy seguro. C2. Sí, pero no podemos dejar C1 en función de C2. Y necesitamos sacar cuánto vale C2 y cuánto vale C1. Entonces, miren, ¿a qué me refiero? Entonces, sí, por ejemplo, aquí podemos sustituir o despejar ¿no? Entonces, por ejemplo, pasamos esto de este lado, ¿no? Y este sería negativo. ¿No? Em, Podemos pasar el KR eh, dividiendo, entonces esto que nos quedaría como K cuadrada por R cuadrada. K cuadrada por R cuadrada. Y pasamos esta parte dividiendo. Em, de hecho, el negativo lo voy a dejar de este lado. El KR quedará así. Entonces sí podemos decir que C1 es igual a esto, que es lo que me están diciendo, ¿no? Ah, pero pues todavía me faltaría pues resolver la otra ecuación, ¿no? Entonces la otra ecuación es esta. Entonces aquí puedo sustituir el valor de C1. Ujú. Pues aquí sustituyo el valor de C1 para poder despejar el valor de C2. Ujú. Y de esa manera dejar todo en términos de valores que sí conozco. Entonces, por ejemplo, aquí podemos multiplicar por R ¿no? También por R, o sea, todos los términos por R, ¿no? R cuadrada, y me queda C2, ¿no? Este negativo, pues lo saco de aquí, ¿no? Negativo. Entonces, si multipliqué ambos por activo. Luego, pues de aquí puedo factorizar el C2, ¿no? Entonces aquí va sobre R cuadrada por R cuadrada, pues lo podemos quitar, ¿no? Em, ay, no, lo hice al revés, ¿no? Simplifique el de arriba en lugar del de abajo. Ahí está. Este de aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, este K cuadrada, pues también lo puedo como em, multiplicar todo, ¿no? Por K cuadrada para eliminarlo de aquí abajo. Pues, por ejemplo, aquí puedo poner omega por K cuadrada, ay, cuadrada, C2 por K cuadrada, y entonces me queda menos C2, ¿no? Así. Y aquí, pues sí podría ya factorizar este lado, ¿no? Entonces me quedaría C2 por K cuadrada menos uno, menos uno. Y pues ya de aquí despejo el valor de C2. Entonces C2 va a ser igual
a esto entre k cuadrada menos 1. Así. Y pues esto lo sustituyo aquí, ¿no? En este C2 para obtener el valor de C1. C1 ser igual a C2, que C2 es esto, entre k cuadrada r cuadrada. ¿Mm? Entonces aquí podemos pues distribuir, ¿no? Entonces aquí extremos por extremos, medios por medios. Ujú. Este k cuadrada se va con este k cuadrada. ¿Mm? Y aquí tengo un r entre r cuadrado, pues lo puedo dejar como r, ¿no? Entonces C1 pues es esto, C2 es esto. Y esto pues lo tengo que meter aquí en mi expresión de la velocidad angular. Sustituyo las dos constantes en mi expresión. En lugar de C1, voy a meter esto. Y en lugar de C2, voy a meter esto. Pues lo puedo simplificar un poquitito, ¿no? Porque sí se ve bastante feito así, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el R sobre R, pues lo puedo dejar así, ¿no? R sobre R. R sobre R. Elimino este. Y me queda omega por K1, ¿no? Negativo. Este de aquí, tengo omega sobre K menos 1 por R cuadrada por K cuadrada. Puedo sacar esto de aquí, dejarlo aquí. Y entonces los dos tienen este término compartido. Entonces lo puedo factorizar. Ujú. Entonces me quedaría omega entre K cuadrada menos 1 por esto, ¿no? Y ahora esto pues lo puedo acomodar de manera que el signo negativo pues me quede aquí atrásito, ¿no? Ay, negativo. Menos. Y el más pues también lo quito porque ya es redundante. Pues me queda esto de aquí, ¿no? Y esto pues puedo factorizar términos semejantes para que quede un poquito más bonito también. Entonces aquí pues si multiplico ambos por R y por R, entonces me quedaría R cuadrada. R cuadrada. Me queda R cuadrada. R cuadrada. Y este de aquí abajo, pues me quedaría en ambos lados R por R, ¿no? Pues ya simplemente pues es que lo reescriba un poquito. Ujú. Ujú. Menos R cuadrada. Voy a poner el K cuadrada del otro lado para que se vea un poco mejor. K cuadrada R cuadrada menos R cuadrada sobre R por R. Aquí vamos a ponerle la R grande. Entonces ya tengo mi expresión de la velocidad angular en función de la posición, ¿no? Radial. Este de aquí pues lo puedo sacar de este paréntesis. No es necesario que exista este paréntesis. Ya.
Así. Ya se ve bonito, ¿no? ¿Dudas de esa parte? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, profe. ¿Eh? Desde aquí podríamos verificar que esté funcionando bien mi expresión, ¿no? Entonces yo había dicho que en R igual a KR la velocidad es cero. Entonces vamos a verificar. Si este vale KR, este quedaría como KR al cuadrado. Este de aquí abajo, K por R. Y entonces si ven aquí, pues este K cuadrada R cuadrada menos K cuadrada R cuadrada me da cero. Cero entre lo que sea es cero. Y cero por lo que sea, pues sigue siendo cero. Entonces aquí sí me da cero. Y la otra es que en R igual a R debería darme omega. Entonces vamos a ver si sí es cierto. Esa parte. En R igual a R me da omega. Pues vamos a ver. Entonces R igual a R. Entonces este es R cuadrada. Este de aquí abajo también va a ser R cuadrada. Lo meto entre paréntesis para que veamos que ahí sustituimos. Vamos para ver esto. Entonces, a ver. Este de aquí entonces sería R cuadrada por R cuadrada, R cuadrada, R cuadrada. Pues la R cuadrada se va a quedar eh, pues no sé, como que se elimina todas, ¿no? Entonces este me quedaría uno. El R cuadrada se va, entonces K cuadrada menos uno, ¿no? Porque el R cuadrada se va con este. Entonces este R cuadrada se va con este R cuadrada. Este R cuadrada se va con este R cuadrada. Entonces arriba me va a quedar K cuadrada menos uno. Y abajo me va a quedar un uno, ¿no? K cuadrada menos uno por K cuadrada menos uno se vuelve una unidad y me queda omega solita, ¿no? Entonces, en R igual a R, la velocidad angular es igual a omega. Entonces cumplen las dos condiciones de frontera. Simplemente es está bien la expresión, ¿no? Podemos verificar la expresión, la validez de la expresión, sustituyendo el valor de las condiciones de frontera, y obteniendo, y verificando más bien, y verificando que se cumplan las mismas. Pues ya lo verificamos, ¿no? ¿De esto alguna duda de esta parte? Pues se entiende por qué si se están cumpliendo las condiciones de frontera. Ok. Y ahora, ya nada más de rápido para que puedan terminarlo, pues esa era la primera parte, ¿no? Que obteníamos un modelo. Entonces ya tenemos el modelo va a ser este. Entonces del inciso A la respuesta es esta, ¿no? Este es mi modelo. ¿Ok? Respuesta del inciso A. Ahora ya para el B y el C, pues simplemente pues tienen que sustituir o bueno, más bien hay que resolver, ¿no? Entonces, a ver, B, C y D. A ver, para el B, el C y el D. Nada más les digo cómo se hace y ya después lo hacen. Entonces, para el B, inciso B, inciso C, inciso D. Ok. Inciso A. ¿Cuál es el radio donde la velocidad angular del aceite es máxima? Pues ahí simplemente pues tienen que derivar, ¿no?
Los van a derivar. Derivada de la velocidad angular. O no, de la velocidad angular con respecto a la posición radial, que es con lo que cambia, y lo igualan a cero. Esto, pues nada más es derivar esta de aquí e igualarlo a cero. De ahí van a sustituir el valor de R. R va a ser igual a algo. Ajá. Y entonces este es el radio en el cual van a encontrar la velocidad mínima. Y luego sustituyendo este valor del radio en la expresión de la velocidad angular, pues van a obtener cuál es la velocidad máxima que tendría mi aceite, ¿no? En este caso, pues debería darles este punto. De hecho, creo que aquí no podemos usar la definición. Déjenme verifico. No, de hecho aquí no. Aquí no podemos usar la definición. Porque la función no es no tiene un máximo como tal. El máximo entra dentro de los límites. En este caso, el radio donde la velocidad es máxima, es donde la velocidad pues va a ser igual a omega, que es donde tiene la mayor velocidad. Entonces va a ser en R igual a R. Pues la velocidad máxima va a ser omega, en este caso. Aquí no entra la definición de la derivada igual a cero. Aquí la velocidad máxima es esta. Es omega. ¿Sale? Es en R igual a R. Velocidad máxima es omega. La velocidad promedio sí usamos el teorema del valor medio. Es así, no hay ningún problema, no hay nada que lo limite. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es integrar. Ajá. Entonces la velocidad promedio, la velocidad angular promedio. Angular promedio. ¿Dónde está la rayita? Aquí. Pues la velocidad angular promedio va a ser igual a aplicar el teorema del valor medio. Ahora, aquí, aunque sean coordenadas cilíndricas, como el área transversal es esta, entonces va a ser con respecto al radio, ¿no? Entonces ahí no vamos a meterle como en el otro caso, donde teníamos que meterle la diferencial del área esférica. Aquí es como se está moviendo en el ángulo. El área sería como el rectángulo por el que está pasando, ¿no? Eso sí es algo que tienen que tener en cuenta. Sería como una rebanada de esto. Ajá, a lo largo del eje. Sería como un rectángulo. Entonces ahí no tendríamos que sacar la diferencial del área redonda, sino la diferencial de esta área. Entonces, si bien el límite sí va a ser KR hasta R, aquí no necesitamos meterle la diferencial como le habíamos metido, 2πr. Aquí simplemente va a ser la integral, ¿sí?, desde R hasta KR de la velocidad angular, diferencial de radio, y de R hasta KR. Acá le estamos poniendo minúscula, ¿verdad? KR de la diferencial de radio. ¿Sí? Pues tienen que integrar y dividir. Y finalmente, para obtener el radio, aquí lo que tienen que hacer es una tabla y luego graficar. Entonces en la tabla van a poner el radio, van a poner la velocidad angular. Sí. ¿Para qué valores de radio y de velocidad angular? Pues tienen que entrar entre entre los límites, ¿no? Entonces aquí nos están diciendo para K de 0.5 y un radio de 1 centímetro. Entonces van a poner del límite inferior el KR y del límite superior el R. Ajá, y ponen algunos puntos intermedios, pues divídenlo en 10 puntitos, por así decirlo. Y ya grafican lo que es la velocidad angular en función de la posición.
Y de esa manera, pues ya terminan de resolver el problema. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, profe. No. Entonces, si no hay dudas, pues el sábado es su examen. Voy a estar conectado. Me mandan mensaje si necesitan alguna duda, si les supe algún problema. ¿Ok? Pues para que lo tengan en mente. ¿Vale? Profe, para el examen también tendremos que Eh, hacer así gráficas y esto, ¿o no? este, pues más que hacer las gráficas, a lo mejor les pido un valor en algún punto en específico. Lo que sí es que hay que pues desarrollar el modelito, ¿no? O sea, no lo tienen que desarrollar como tal, o sea, no lo van a escribir porque pues como va a ser en Moodle, no les puedo poner a desarrollarlo como tal, ¿no? Pero sí a que identifiquen las condiciones de frontera adecuadas, las suposiciones adecuadas, ajá. Entonces sí va a ser pues esto, aplicar esto, Vale, gracias. ¿vale? ¿Alguna otra cosa? ¿Algo más que tengamos pendiente? ¿Todo bien? El jueves no, digo, el miércoles no nos conectamos. Es que es feriado, entonces no va a haber clase. Como es día del maestro, no va a haber clase. ¿Sale? ¿Algo más? Si no hay más, entonces nos vemos el sábado, muchachos. Sí. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta Nos vemos, luego. nos vemos. Hasta luego, muchachos. Profe, ya hice los planos. Ok, ¿qué tal? Sí me salieron. De hecho, hoy estuve ¿Quedó? con ¿Sí salió? los tres métodos, Muy bien. en Ujú. el RNG, en realizable. Sí, parece que está todo bien. Eh, Excelente, excelente. Qué bueno que va bien. ah,